corteza más nueva. Luego tenemos la arquicorteza o alocorteza, que es la corteza vieja, la corteza antigua. Y entre la neo y la arquicorteza, una corteza que por ser intermedia se le llama corteza de transición o transicional, y al ser transicional se le llama yuxtalocorteza o mesocorteza. El ejemplo más puro, por decirlo así, de la arquicorteza o alocorteza es en particular el hipocampo, y en segundo lugar la corteza piriforme, que corresponde a la corteza olfatoria primaria. Repito de nuevo, es el área 35, y la corteza entorrinal, que es la corteza olfatoria secundaria y que es el área 28. El ejemplo de la corteza transicional, que es la corteza intermedia, es básicamente la corteza de la circunvolución del signo, o también se llama circunvolución del cuerpo calloso. Y lo que en relación a neocorteza se refiere, todas las que se me ocurran, pero menos estas de aquí, ¿sí? Corteza auditiva primaria, corteza estriada, corteza visual, corteza sensitiva, corteza motora, corteza prefrontal, la que se les ocurra, ¿okay? Menos obviamente las de aquí, ¿okay? Que son ejemplos exactos de esta idea. Ahora, las conexiones van más o menos así, y es la parte más importante en realidad, cómo funciona el hipotálamo funcionalmente hablando, funcionalmente hablando. Sí. Entonces, esta corteza antigua vamos a dividirla en hipocampo o formación del hipocampo, y en la corteza entorrinal. ¿Sí? El hipocampo se proyecta a los núcleos septales de ida y de retorno. La corteza entorrinal se proyecta de ida y de retorno con la amígdala. A su vez, la amígdala se proyecta al hipocampo y se proyecta a los núcleos septales. ¿Okay? Ahora, ya vimos cómo se proyectan los núcleos septales a través de aferencias, y resulta que las eferencias son lo mismo, pero al revés, aunque lo va a decir después de un rato Joel. ¿Ah? Fabricio, perdón. Entonces, pongamos el gráfico de la siguiente manera. Los núcleos septales y la amígdala, que se proyectan ambos a la par hacia el hipotálamo. Pero el hipotálamo resulta que tiene una parte dorsal que se llamará ¿cómo? ¿Cómo se llama la parte más dorsal del hipotálamo? Los cuerpos mamilares. Okay. Los cuerpos mamilares. Entonces resulta que el hipocampo
se proyecta a los cuerpos mamilares. Utilizando aquí, al fornix o trígono cerebral. Y resulta que mientras está haciendo esto, también ¿qué hace? Se proyecta hacia el grupo nuclear anterior del tálamo. ¿Sí? Okay. Pero entre este y este tenemos el fascículo mamilo talámico. Y una vez que hace eso, estas proyecciones de aquí se agrupan en cada uno de los tres núcleos del grupo nuclear anterior del tálamo para proyectarse a través del brazo anterior de la cápsula interna y distribuirse hacia dónde. Entonces utilizan al brazo anterior de la cápsula interna para distribuirse a dónde. A la circunvolución del símbolo. A la circunvolución del símbolo. Que es lo mismo que decir la circunvolución del cuerpo calloso, específicamente en las áreas 23, 24 y 32. Y luego este de aquí se proyecta a la región insular o ínsula, que es lo mismo, perdón, aquí corteza piriforme, sorry. Corteza piriforme. O sea, área 35. Hacia la región insular, hacia la corteza entorrinal, y hacia el hipocampo. ¿Sí? Es como un círculo que se cierra. Este círculo entre el hipocampo y los cuerpos mamilares se llama, esto que está aquí, entre el hipocampo y los cuerpos mamilares se llama círculo interno de Papez o Papez, y el externo en relación con las proyecciones a la circunvolución del símbolo y el retorno se llama círculo externo de Naur. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está entendido? Ok. Sigamos. Hicieron la corrección, perdón, y antes que lo olvide. Y esto regresa haciendo esto. La corteza piriforme se proyecta sobre la corteza entorrinal. Siempre hay una proyección desde la corteza olfatoria primaria, o sea, desde el área 35 hacia el área 28, pero la conexión
en el sentido inverso no existe. Siempre tiene que haber una conexión primero hacia la corteza olfatoria primaria para que la primaria analice que hay un olor, pero no lo discrimine hasta que la proyecta a la corteza entorrinal, que decide qué es lo que diablos estoy oliendo. ¿Sí? La parte más inferior del hipotálamo como que se angosta, y al angostarse cambia de nombre con el propósito de clavarse en el pedúnculo de la hipófisis, utilizando esta partecita de aquí angostada, si cabe el término, y a esto se le llama tuber cinerio, cuerpo ceniciento o tubérculo ceniciento. Esta parte de aquí corresponde a lo que se va a proyectar hacia la adenohipófisis, o sea, el lóbulo anterior de la hipófisis, y la parte izquierda de acá es la que se va a proyectar hacia el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. ¿Cuál es la diferencia? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tanto del lado de la neurohipófisis o lóbulo posterior, como el lóbulo anterior o adenohipófisis, esto de aquí se sigue llamando igual: tuber cinerio, tubérculo ceniciento o cuerpo ceniciento o cuerpo cinerio. Cuando se proyecta con el propósito de ya toparse con la hipófisis, cambia el tubérculo ceniciento a esto que se llama eminencia media o infundíbulo hipofisario. Se llama infundíbulo hipofisario, pero no es parte de la hipófisis aún. El infundíbulo hipofisario es la parte final o eminencia media de lo que es en realidad el hipotálamo, cuando comienza a angostarse para transformarse en el tubérculo cinerio. Una vez que se proyecta hacia la hipófisis que está por debajo, para poder hacerlo tiene que el infundíbulo, digamos que no es proyectarse, prácticamente es como que, imaginémonos que este es el hipotálamo y esta es la hipófisis. Ni siquiera hay una contigüidad microscópicamente hablando como que definida, sino que da la impresión de que el hipotálamo es como que hiciera esto. Alguien tiene una tela y así se ve en realidad cuando eso. Imaginémonos que este es el hipotálamo, ¿sí? Y básicamente la eminencia media, y que esto de aquí sea la hipófisis. Entonces, ¿qué es lo que hace el fulano de aquí? Ni siquiera se continúa, valga la redundancia, sin que uno se dé cuenta, sino que hace esto. Mientras va descendiendo, se clava y hace esto. Es como si se metiera, ¿sí? Eso es lo que hace exactamente, ¿ok? Entonces se introduce en el pedúnculo de la hipófisis tanto del lado derecho, adeno, como del lado izquierdo, neuro. La diferencia es que todo lo que son conexiones con la adenohipófisis es con el propósito de liberar, el hipotálamo producir las hormonas liberadoras de tirotropina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento y bla bla bla, para que a través del sistema portal hipofisario la adenohipófisis lo haga. En cambio, en el otro contexto, en el otro lado, en relación con el lóbulo posterior de la hipófisis, la vasopresina o ADH, hormona antidiurética, y la oxitocina, producidas tanto por el núcleo supraóptico como el paraventricular, utilizan un sistema que se llama supraóptico hipofisario. En cambio, de acá se llama túbero infundibular o túbero hipofisario. Entonces, repito, el sistema túbero infundibular o túbero hipofisario es para desde el hipotálamo distribuir las hormonas de liberación de lo que sea hacia o desde la adenohipófisis. En cambio, el sistema supraóptico hipofisario parte de axones desde el núcleo supraóptico produciendo vasopresina y oxitocina, y desde el paraventricular también produciendo vasopresina y oxitocina. Esto, axonalmente hablando, cruza la eminencia media del fundíbulo hipofisario, cruza el pedúnculo de la hipófisis, pero de hormonas que ya se produjeron acá. Así que lo único que hace el fulano de aquí, la neurohipófisis, es aguantar a la antidiurética y a la oxitocina en el momento en que sea necesario. ¿Sí? Ok. Nos quedamos ahí un ratito. Hacemos un breve de unos 15-20 minutos. ¿Cuál es el evento fisiológico que permite que el ADH se secrete? La estimulación de los núcleos paraventriculares. Fisiológico
¿Qué hace que la persona secrete ADH? ¿Y qué hace que la persona no secrete ADH? ¿Qué inhibe la secreción de ADH? Con todo lo que acaba de decir, le hago la pregunta a todos ustedes. Se me puede ocurrir preguntarles, que se asume que también leen el libro. De todo lo que están diciendo que es puro bla, bla y bla. Fisiológicamente hablando, ¿qué obliga a que el ser humano secrete ADH? ¿Y qué obliga al ser humano a que no secrete ADH? ¿Y qué pasa con cuando secreta y cuando no secreta? ¿Qué pasa en la sangre para que el ADH no se secrete? ¿Qué debe pasar? ¿Qué es la ADH? O vasopresina, o arginina, ADH, u hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? ¿Qué hace? ¿Qué hace? En 3 o 4 palabras, ¿qué hace? Inhibe. Ok, la producción, y más que la producción, la emisión de orina. Por eso se llama hormona antidiurética. Okay. Si algo inhibe a la secreción de la hormona antidiurética, ¿qué evento debe suceder fisiológicamente en la sangre para que la sangre te obligue a ti como ser humano, sin querer queriendo, no secretar ADH? ¿Qué tiene que suceder en la sangre? ¿Tiene que tener mucho sodio o poco sodio? Ustedes ven osmolaridad y esas vainas. Todavía no ven. Si saben que siempre me equivoco, pienso que ya me equivoco. Okay. ¿Qué evento normal hace que la persona secrete ADH? Pero no me hables, es como que le estuvieras describiendo esto a un paciente. ¿Quién me puede contestar? ¿Cuál es el evento fisiológico? Con todo lo que han leído. No, les pregunto en serio porque ustedes leen, lo hablan bonito o lo leen bonito, pero, ok, luego les pregunto, ok, ¿cuál es el evento fisiológico que hace que una persona secrete ADH? ¿Qué lo obliga a uno a secretar ADH? Y al secretarla, producir antidiuresis, o sea que la persona no orina. O sea, ¿qué me lleva a mí a que la ADH aumente? ¿Qué evento fisiológico? Hacer. Cuando las personas no tienen sed, es porque están hiposmolares. Hiposmolaridad significa una sangre con poco soluto, independiente de la cantidad de agua, probablemente mucha agua, pero es agua sin nada, o sea, sin soluto, sin sodio. Cuando eso sucede y la hiposmolaridad, la osmolaridad de sangre baja, se inhibe el reflejo de la sed. Si se inhibe el reflejo de la sed, la gente no toma agua. Y el propósito es no tomar agua porque ya tengo probablemente demasiada agua. Y esa demasiada agua tengo que hacer ¿qué cosa con esa agua? ¿Mantenerla o botarla? Tengo que botarla porque tengo mucha agua en el torrente circulatorio. La única forma de botarla es inhibiendo a la hormona que me impide el excretarla. Entonces bajan los niveles de ADH con el propósito de hacer lo contrario. Pero a medida que esto sigue manteniéndose como círculo vicioso, la hiposmolaridad sigue ¿qué cosa? Aumentando y aumentando y aumentando, en el sentido de que la sangre se va haciendo más hiposmolar y más hiposmolar. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Tiene que hacer lo contrario y comienza a aumentar ¿qué cosa? La diuresis, porque inhibió la secreción de ADH. En el momento en que la ADH se inhibe, la persona comienza a chorro a orinar. Pero en el momento en que comienza a orinar, está botando el agua que previamente estaba full en el torrente circulatorio. El torrente circulatorio, luego que la persona orina y orina y orina, ¿qué pasa con el volumen plasmático? Se contrae. Y en vez de haber hiposmolaridad, hay hiperosmolaridad. En el momento en que la persona pasa de hipo a normo y de normo a hiperosmolaridad, ahí comienza a pasar lo contrario y comienza la persona a tener sed con el propósito de aumentar la ingesta hídrica para compensar la expulsión hídrica previa. No sé si me hice entender. Y para eso tiene que tener sed la persona y al tener sed ocurre lo contrario. Mientras en hiposmolaridad la ADH estaba inhibida y la diuresis estaba estimulada, cuando hay hiperosmolaridad
la ADH aumenta, la diuresis se inhibe y la normomolaridad es el resultado final. Creo que sí me hice entender. Esa es la respuesta. La C, nada más. Sigamos para terminar.